Continuamos con nuestra segunda parte de teoría de conjuntos. En esta segunda parte vamos a estar viendo lo que son los conjuntos especiales. El primer conjunto especial que vamos a ver se denomina conjunto vacío. La característica de ese conjunto es que es un conjunto que no tiene elementos y se representa simbólicamente con la letra phi, y esta viene definida matemáticamente como aquel conjunto que no presenta elementos. En la forma de representación de este conjunto vacío tenemos las dos formas, ¿no? Usualmente se le coloca dentro del conjunto que estemos analizando, dentro de las llaves, el símbolo griego, que en este caso viene a ser ese símbolo phi, o en algunos casos simplemente unas llaves que no presentan ningunos elementos. Como ejemplos del conjunto vacío, podemos tener a los siguientes. En este primer conjunto dice que tenemos al conjunto A, el cual presenta elementos que pertenecen a los números reales. Además tenemos una condición extra que sería esta igualdad, ¿no? Tal que esta X, que la tenemos por acá, que pertenecen a los números reales, cumple esta condición que acá la tenemos a continuación. Entonces, ¿por qué entonces me dicen que es un conjunto vacío? Vamos a verificar por qué este es un conjunto vacío. Como en los anteriores ejemplos, vamos a trabajar con la condición final, que en este caso sería. Y a partir de esto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es encontrar cuál es el valor de x. Para eso nosotros lo primero que tendríamos que hacer, como os recordarán en álgebra elemental, es pasar este 1, que es un número cualquiera, al otro miembro de la ecuación, de tal forma que nosotros obtengamos lo siguiente. Tendríamos ahí que x al cuadrado es igual a menos 1. Y según las características de las ecuaciones, para que nosotros obtengamos el valor de x, lo que tendríamos que hacer es, a la igualdad que ahí tenemos, multiplicarle alguna operación para que se elimine ese exponente cuadrático. Y el elemento adecuado para que hagamos esa operación es sacarle la raíz a ambos miembros de la ecuación. En ese caso es una raíz cuadrada para que se elimine el exponente cuadrático. De esa forma nosotros estaríamos viendo de que ya el valor de x sin el exponente cuadrado sería igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y como os recordarán de álgebra elemental, nosotros en los números reales no podemos obtener una raíz cuadrada o de índice par de un número negativo, cualquiera que sea este. En este caso esto ya viene dentro de los números, en acá le podemos poner, esos serían los denominados números complejos o imaginarios. Hay una C, es el conjunto que tal vez no lo hemos visto, pero eso ya viene a ser lo que sería los números complejos imaginarios. Por lo tanto, estaríamos diciendo de que nuestro conjunto A, en otras palabras, no presenta elementos porque ese valor que hemos hallado para x se da simplemente para los números complejos y no para los números reales. Por lo tanto, el conjunto A, diremos, ahí abrimos las llaves, que no presenta elementos. Ahí está una forma de notación que usualmente se suele emplear para decir de que ese conjunto es un conjunto vacío. O también puede ser de que ustedes simplemente le dejen ahí dos llaves ahí que no tengan ningún elemento en el centro de esas llaves. Vámonos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, fíjense que ahí nos dice que es un conjunto B. Igualmente este conjunto B está expresado por comprensión. Además, las características de la propiedad de los elementos del conjunto B nos dice que estos van a pertenecer a los números enteros. Nos dan también una condición que es una igualdad matemática en la cual tenemos que emplear los métodos que conocemos para resolver esta ecuación matemática, que en este caso es de segundo grado. Hagamos las operaciones correspondientes. Como en el anterior ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con esa condición final y después verificar que los valores de x tienen que pertenecer al conjunto de los números enteros. Hagamos eso entonces. Acá vamos a hacer la copia correspondiente de cada uno de los elementos de la condición final que nos están diciendo que trabajemos. Muy bien, como es una ecuación cuadrática y ya está ordenada en la forma característica de una ecuación cuadrática, también llamada forma general, también tendríamos que verificar cuál es el método
con el que podemos encontrar el valor de x. Pero no podemos hacer la factorización con aspa simple. A simple vista eso se lo puede ver porque tenemos números que ahí son un poquito complicados de hallar. Entonces vamos a usar lo que nosotros denominamos la fórmula general para estos numeritos. Hagamos eso. Yo voy a hacer a S de cuenta como si fuera nuestra variable A. Acá le voy a poner como si fuera A. A este le ponemos como si fuera B y por último a este le ponemos como si fuera C para la utilización de la forma general. Si no recuerdan la forma general para resolver una ecuación cuadrática, es simplemente lo siguiente. Esa es la condición y característica del problema. Entonces hagamos las operaciones, ahí vamos a hacer los reemplazos según el problema con el que estamos trabajando. Dice que vamos a copiar A menos B. Entonces copiamos directamente A menos 11. El valor de B en nuestro caso es S11 con el correspondiente signo negativo que lo afecta. Dice que ahí se aplica más menos y hay una raíz cuadrada que se está presentando donde hay un b elevado al cuadrado, que en este caso es el menos 11 elevado al cuadrado. Dice que eso lo vamos a restar la multiplicación de 4 veces la multiplicación de a, que en este caso vendría a ser 15, que se multiplica a su vez por c, en este caso es 2, con sus correspondientes signos. Hacemos la división, dice ahí está la división que vamos a hacer, donde va a estar 2 multiplicado por a, que en este caso es de la misma forma 15. Hacemos y seguimos haciendo operaciones, no nos olvidamos de que acá vamos a hallar nosotros dos valores para el valor de x a partir de esta ecuación cuadrática, esta forma general de la ecuación cuadrática. Y hagamos las operaciones. Tendríamos por acá, menos por menos va a ser más, me quedaría 11. Tendríamos ahí más menos y tenemos la raíz cuadrada característica. 11 al cuadrado, ya sea con el signo positivo o negativo, nos da 121. Dice que a eso le vamos a restar la multiplicación de todo lo que tenemos a continuación. Bueno, en este caso tendríamos que nos sale el resultado que va a ser 120. Ahí está. Esto es 120. Y eso lo dividimos sobre 2 por 15, que va a ser simplemente 30. Muy bien, seguimos haciendo operaciones. Eso lo voy a trasladar a la parte superior porque no tenemos mucho espacio. Ahí nos queda 11, ¿no? Ahí le voy a poner acá. Nos queda 11 más menos la raíz. Fíjense, si hacemos la diferencia de 121 menos 120, el resultado es 1 positivo. Hasta ahí estamos todo bien. Y esto que se va a dividir sobre 30. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. La raíz cuadrada de 1 en este caso viene a ser simplemente 1. Así es que ya tendríamos nuestras dos soluciones. La primera solución sería utilizando el signo más. Me quedaría lo siguiente. Tendríamos ahí al 11 que se sumaría con el 1 y todo esto se divide sobre 30. Perfecto. Hacemos las operaciones. 11 más 1 es simplemente 12 y esto se divide sobre 30. Ya no podemos hacer más operaciones. Sí hay posibilidad de hacer las simplificaciones, es decir, en acá yo estaría agarrando la mitad de 12, que va a ser 6, la mitad de 30, que en este caso es 15, la tercera de 5, la tercera de 6, que en este caso nos va a dar 2, y en la parte inferior la tercera de 15, que nos da 5. En otras palabras, la primera solución había sido simplemente 2 sobre 5 o 2 quintos, ¿no? Ese es el resultado final que estamos hallando para la primera solución. Vámonos a la segunda solución. Le ponemos punto y coma, ahí le colocamos x2. En esta segunda solución estaríamos agarrando con el signo negativo a todo lo que teníamos como raíz. Es decir, en acá tendríamos a 11 menos 1 y todo esto dividido
sobre 30. 11 menos 1 nos da como resultado simplemente 10. Y este 10 lo vamos a dividir sobre 30. Perfecto. Haciendo el correspondiente proceso de simplificaciones, el resultado final que nosotros vamos a obtener va a ser el siguiente. La décima parte de 10 es simplemente 1. Y por acá tenemos que la décima parte de 30 va a ser simplemente 3. Así es que el resultado número 2 de nuestro ejercicio había sido simplemente 1/3, que lo tenemos por ahí justo al borde. Ahora, una vez que ya hemos determinado cuáles son esos valores de x que estamos encontrando de la ecuación que nos han dado, que forma parte o es característica de los elementos del conjunto B, vamos a compararlo con la condición principal, que nos dice que estos elementos del conjunto B deberían pertenecer al conjunto de los números enteros. En este caso, los números enteros vienen a ser aquellos que no presentan parte decimal. Por lo tanto, veamos la primera solución. La primera que hemos hallado nos sale que ha sido 2/5 y es un número fraccionario. Es un número fraccionario, o en este caso también lo podríamos llamar racional, que tal vez debe presentar ciertos decimales. Y de la misma forma tenemos ahí a 1/3, que es la segunda solución que hemos encontrado de la condición para x. Y este 1/3 tampoco está dentro de los números enteros, así es que en este caso vemos que el conjunto B, al igual que hemos definido del conjunto A, no presenta elementos. Y eso lo vamos a colocar a este lado porque no teníamos mucho espacio en acá, jóvenes. Le voy a decir que el conjunto B en este caso había sido simplemente un conjunto vacío, porque no presenta elementos. Ya saben que pueden tomar esta notación del número de la letra griega phi, o pueden también directamente dejarlo las llaves sin ningún elemento, y de las mismas formas se considera a estos como conjuntos vacíos. Vámonos al siguiente conjunto especial, y en este caso estamos hablando del conjunto universal. Podremos decir que este conjunto universal es un conjunto referencial o base para la determinación de otros conjuntos, y además este se denota por esta U, que también es denominado ese conjunto como directamente universo. La forma gráfica en los diagramas de Venn que vamos a tener para este tipo de conjunto es el siguiente, ¿no? Por acá tendríamos a un universo, por acá dentro tenemos a los conjuntos que van a formar parte de ese conjunto universal. La característica del conjunto universal o directamente conjunto universo es que va a delimitar todos los elementos que van a presentar nuestros conjuntos que van a estar acá internamente. Veamos algunos ejemplos para que esto quede más claro. Supongamos que tenemos un conjunto universal que está representado según lo que tenemos a continuación. Acá lo tenemos, nos dice que el conjunto universo o universal tiene elementos que pertenecen a los números enteros, y estos elementos de los números enteros van a estar oscilando en este rango o intervalo desde -3. Bueno, en este caso van a ser mayores o iguales a -3 y menores que 9. Entonces ya nos están definiendo cuál es el conjunto universal. El conjunto universal, no se olviden de que es todos los elementos que van a conformar los conjuntos. Además nos dice de que este va a ser el universo de los conjuntos que a continuación se presentan. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A, que tiene elementos anotados por extensión que son el -3, el 0, el 2 y el 5. Si se fijan bien, los elementos del conjunto A están dentro del rango del conjunto universal. Veamos por extensión igualmente en el conjunto universal cuáles son estos elementos por extensión. Y ahí estaríamos cesando directamente, simplemente hacerlo 8, porque fíjense de que en esta parte de acá nos dice que estamos considerando a los números menores que 9, pero no incluyen al 9 en este caso, directamente estamos anotando al 8, y esos números del conjunto A
pertenecen al universo, por lo tanto estos los podríamos expresar así de esa forma. Igualmente los elementos del conjunto B que los tenemos por acá, si hacemos un pequeño análisis, cada uno de estos elementos pertenecen también a nuestro conjunto universo y de la misma forma los elementos de nuestro conjunto C. Por lo tanto, nosotros tenemos acá ya la representación gráfica que viene a ser nuestro conjunto universal mediante los diagramas de Venn. El conjunto universal, como habrán podido darse cuenta, usualmente siempre se lo representa con un rectángulo que es más grande a los conjuntos que estemos analizando. ¿Cuál es la característica de los conjuntos que estamos analizando? Tendríamos la intersección de A con C, es decir, que presentan elementos comunes, y hay un conjunto B, el cual es un conjunto disjunto a los anteriores. Pero esta sería su representación mediante los diagramas de Venn. Ahora vámonos a ver algunos de los ejemplos que hacen referencia al conjunto universal para que esa idea quede mucho más clara que la anterior. Bueno, acá tenemos el inciso A de esa parte de los conjuntos especiales. El inciso A nos dice, dado el conjunto universal, y acá tenemos un conjunto universal expresado por comprensión. Dice que ese conjunto universal presenta elementos que pertenecen al conjunto de los números enteros. Además, los elementos del conjunto universal dice que van a ser en este caso menores o iguales a 40. Esa es la característica de nuestro conjunto universal, ya nos están definiendo las características. Entonces nos dice determinar cuáles son los elementos de los siguientes conjuntos por extensión. Fíjense que nos dan dos conjuntos que están anotados por comprensión. Y tenemos que definir cuáles son realmente con este universo los elementos de nuestros conjuntos A y B que están anotados por comprensión. Lo primero que vamos a hacer por el espacio que tenemos, vamos a determinar en acá el conjunto universo por extensión. En acá le pondremos determinando a U, que en este caso es nuestro universo, por extensión. Bueno, entonces vamos a decir que este universo va a presentar a los siguientes elementos. Tendríamos al 1 y así sucesivamente. Ahí le ponemos entonces puntos suspensivos hasta que lleguemos hasta el número que nos están diciendo acá, que es el tope, que es el 40. Es decir, incluye al 40 por este símbolo de igualdad, en este caso de desigualdad que nos están dando, ¿no? Estaríamos hablando de que tenemos al 40, así sucesivamente, 41 y hasta el número 42. Ahí tenemos entonces a nuestro conjunto universo anotado ya por extensión. En el siguiente paso, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con el conjunto A y con el conjunto B, porque estos elementos de los conjuntos A y B tienen que estar dentro de este rango de 1 al 42, siempre y cuando cumplan con las condiciones que presentan cada uno. Entonces, para eso lo que me parece mejor hacer es hacer la división de nuestra pantalla. Yo la voy a hacer por acá así de esa forma, para que tengamos espacio para el uno y para el otro. Comencemos con el primero. A ver, en acá vamos a trabajar con el conjunto A. Dice que el conjunto A es igual o presenta los elementos, ahí está, elementos X, los cuales cumplen esta característica. X al cuadrado tiene que ser menor o igual a 28. Esta es la característica que cumple. Algunas notaciones, usualmente jóvenes, saben decirnos de que estos elementos del conjunto A pertenecen al universo, ¿no? Al universo. En acá, por si acaso, en este ejemplo no nos está diciendo eso, pero ya lo deja implícitamente. Tiene que pertenecer esos elementos al universo. Ahí lo dejamos simplemente, jóvenes. Ahora vamos a hacer el análisis en cada uno de los elementos en base al universo que tenemos aquí abajo por extensión. A ver, si estamos usando, acá le pondremos el primer número
del universo, que en este caso es 1, es decir, el valor de x va a ser 1, y este 1 obviamente forma parte del universo. Entonces estaríamos diciendo que en la condición que nos están dando, ¿no? Ahí está, donde x al cuadrado tiene que ser menor o igual a 28, tendríamos lo siguiente, tendríamos a 1 elevado al cuadrado, que tiene que ser menor o igual a 28. Y se cumple esa característica, jóvenes, ¿será de que 1 elevado al cuadrado es menor o igual a 28? Claro que sí, entonces este está dentro de nuestros elementos del conjunto A. Sigamos haciendo operaciones. Como pueden darse cuenta, jóvenes, es un proceso bastante larguito y moroso que el que vamos a seguir. Vámonos con el siguiente número. Ahí tenemos, dice que el valor de x va a valer 2, que ese 2 está dentro del conjunto universo, si se fijan. Así es que 2 elevado al cuadrado tiene que ser menor o igual a 28. 2 al cuadrado es 4 y esto tiene que ser menor o igual a 28. ¿Se cumple la condición? Claro que sí, se cumple. Y así sucesivamente, jóvenes, tenemos que ir probando una y otra vez hasta que se cumpla la condición. Yo voy a dejarle puntos suspensivos acá para que se vaya haciendo para que vayan realizando esa operación de comprobación de cada uno de los números hasta que ya no cumplamos la condición del conjunto A. Entonces, en la siguiente yo voy a hacerlo directamente. ¿Qué tal si tenemos que el valor de x vale 6? ¿No? A ver, le manejaremos ese tope. Este 6, si se fijan, está dentro del universo que vamos a ir trabajando los jóvenes. Así es que estaríamos diciendo que tendríamos que 6 elevado al cuadrado tiene que ser menor o igual a 28. 6 al cuadrado en este caso nos da como resultado simplemente 36. ¿Y este será que es menor o igual a 28? Bueno, en este caso ya no cumple la condición de los elementos del conjunto A. Es decir, que yo me imagino que el 5 sí cumplía, porque 5 al cuadrado era 25, y ese era menor que 28, pero con 6 ya no lo manejamos como tal. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de este primer conjunto A? De acá vamos a decir que el conjunto A, anotado por extensión, presenta los elementos siguientes. Tendríamos al 1, 2, 3, 4, 5, y ahí cesamos todos los elementos del conjunto A. Por un lado, han cumplido esos elementos la característica condición del conjunto A, y por otro lado también en base al conjunto universal, que es un conjunto referencial o base, nos hemos basado en este para utilizar cada uno de los elementos del conjunto universal, ¿no? Y ahí le podíamos poner 7, 8, 9, pero basta con que no me dé el 6, el 7, 8, 9 y así sucesivamente no me iba a dar esa igualdad que me está dando la condición de los elementos del conjunto A. Por lo tanto, de esta forma hemos hallado ya por extensión cuáles son los elementos de nuestro conjunto A. Vámonos al siguiente. Acá yo tendría ya al conjunto B. Dice que tenemos un conjunto B, el problema, el cual cumple esta característica y esta condición. Nos dice que los elementos sumados más 2, ¿no?, deberían cumplir siempre y cuando estos se presenten menores que 9. Ojo, en acá por si acaso igualmente hay algo que se está omitiendo. Esta sumatoria que le estamos viendo por acá, jóvenes, debería pertenecer a nuestro universo, necesariamente para que podamos obtener ese resultado. Entonces, con esa condición, veamos cuáles son los elementos de nuestro conjunto B. No nos olvidemos de que en acá tenemos un universo en el cual tiene que encontrarse sí o sí esos números, y además los valores de x tienen que ser menores que 9. Veamos cuáles son los elementos de nuestro conjunto B. A ver, comencemos con el primero del universo. En este caso, el valor de x va a ser equivalente a ser 1. Entonces, le sumaríamos a la condición inicial de nuestro conjunto B. Ahí tendríamos el valor de x que vale 1 y le estaríamos sumando el 2. Que en este caso, ¿cuánto será el resultado que nos sale, jóvenes, en acá? El resultado que nos sale
es 3. 2 más 1 o 1 más 2 es 3. Y ese 3 está dentro del rango de nuestro conjunto universo. Así es que está bien considerado. Pero no solo se queda ahí en las condiciones, nos dice que este valor de x, que viene a ser en este caso el valor de 1, ¿no? Ahí está, tiene que ser menor que 9, que también cumple en este caso la condición característica, ¿no? Vámonos a probar el siguiente y vamos a hacer una generalización después. Tenemos acá, ¿qué tal si el valor que le probamos ahora es el valor de 2? Entonces estaríamos diciendo de que 2, o en este caso, ¿sí? Más 2 es igual a 4, y este 4 también se encuentra dentro de nuestro universo que lo tenemos por la parte superior. O sea que no hay ningún problema para trabajar con ese número 2 también que le estamos tomando a continuación. Y ahora nos concentramos en la condición de nuestro conjunto B, en el cual nos dice de que el valor de x, que en este caso era el 2 que estamos usando, jóvenes, tiene que ser menor que 9. Por lo tanto, vemos que cumple con la misma condición, así que le probaremos números más grandes, jóvenes. Hasta ahí creo que el 3, el 4 y todos los demás van a seguir entrando, excepto ya números mayores con los que vayamos a trabajar. ¿Qué tal, por ejemplo, si nosotros le ponemos, qué tal si x vale, o en este caso tiene un valor de 9, le pondremos, ¿ya? Ahí está, tenemos el valor de 9. Hacemos la primera condición de nuestro conjunto B, el que nos dice que se va a sumar con 2 y tiene que pertenecer a nuestro universo. Entonces decimos, ahí tendríamos entonces a 9 que se suma con 2 y ahí tendríamos que la suma es simplemente 11. Hasta ahí todo bien, porque igual esto entra directamente dentro del conjunto universo que nos está limitando. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero en la parte ya de la condición del conjunto B, si se fijan por acá, en la parte de la condición del conjunto B, dice que los valores de x tienen que ser menores que 9. En este caso hemos agarrado el 9 y el 9 no es menor que 9, es igual a 9. En este caso, así es que directamente podríamos ya hacer una conclusión final de los elementos del conjunto B. El conjunto B en este caso estaría compuesto por los siguientes elementos. Tendríamos al 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, que sería el último elemento de nuestro conjunto B, que ya lo hemos definido en este caso por extensión. El 9, como han podido darse cuenta, no forma parte de los elementos del conjunto B porque no cumple la segunda condición característica, ¿no? Pero sí, esos elementos que están acá dentro sí cumplen la función característica que nos estaba dando el problema. Bueno, entonces, como ya hemos determinado, tanto el conjunto A como el conjunto B, además ya tenemos también determinado cuál es nuestro universo, pasemos a elaborar el diagrama de Venn para ver cuáles son las características en forma gráfica en este problema. Como verán, tenemos ahí dos conjuntos. Yo voy a hacer, pero antes, el conjunto universal, que siempre va a tener una forma rectangular. Acá la tenemos, que va a ser un poquito más grande. Aquí está. Siempre se le coloca en esta parte, jóvenes, ahí el universo como nuestro conjunto referencial. Ahora vamos a dibujar a cada uno de nuestros conjuntos. Acá tenemos el primer conjunto, que le vamos a llamar el conjunto A. Antes de que hagamos el segundo conjunto, vamos a verificar si presentan elementos comunes. Fíjense que acá tenemos que el conjunto A presenta los elementos del 1 al 5 y de la misma forma el conjunto B presenta los elementos del 1 al 5. ¿No? Entonces en acá la forma y característica de los diagramas de Venn de estos conjuntos va a ser la siguiente. En acá tendríamos que colocarle directamente a los elementos que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Los elementos de nuestro conjunto A. Pero además vemos que hay un conjunto que se llama B, que lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí está nuestro conjunto B.
el cual obviamente, como verán, contiene a los mismos elementos de A, pero además hay otros elementos que también están dentro del conjunto B, que en este caso vienen a ser el 6, el 7 y además el 8. Acá entonces le vamos a colocar a continuación 6, 7 y el 8, ¿no? Para concluir, hay algunos elementos del conjunto universal que no están incluidos ni en A ni en B. Estos se encuentran afuera de los conjuntos que estamos analizando. Por lo tanto, en acá vamos a colocarle a continuación cada uno de esos elementos que no están considerados. Es decir, en acá tendríamos al 9, al 10, 11, 12 y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al último elemento de nuestro conjunto universal, que en este caso es 42. Como pueden darse cuenta, es un número bastante grande, así es que nosotros vamos a dejarle ahí directamente, jóvenes, esos elementos, hasta que lleguemos al número 42. ¿No? Ahí puede estar el 41, ahí tendríamos al 40, y así sucesivamente. Entonces, esa sería la representación mediante diagramas de Venn del conjunto que hemos ido analizándolo en este caso. Muy bien, entonces continuemos con nuestra presentación. Entonces ya hemos visto y definido a qué nos referimos con el conjunto universal en los ejemplos que vamos a irlos trabajando más adelante. Vámonos al siguiente conjunto especial que vamos a abordar en esta primera parte, y viene a ser el conjunto unitario. Podríamos decir que el conjunto unitario se denomina así al conjunto formado por un solo y un único elemento. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante sencillo. Tenemos un conjunto A, el cual presenta un único elemento. Cuando se presenten esas características, estamos ante un conjunto unitario. Veamos algunos ejemplos para que esto quede más claro. Nos dice este ejemplo: sean los conjuntos. Y en acá tenemos el primer ejemplo que nos dice, ahí tenemos al conjunto A, el cual presenta elementos que cumplen esta condición. Entonces veamos cuáles son esos elementos por extensión. Dice que se cumple que x elevado al cuadrado es igual a 0. Como ya no podemos hacer más operaciones, vamos a sacarle una raíz cuadrada para que ya no exista ese cuadrado. Y me quedaría que x, ¿no? Ahí tendríamos algo así. Se simplifica con el exponente cuadrático y tendríamos también la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 en este caso nos arroja que siempre va a ser un valor de 0. Entonces, el valor de x estaríamos diciendo que simplemente es 0. Y este sería el único elemento que presenta el conjunto A. Ya anotado nuestro conjunto por extensión, lo anotaríamos de la siguiente forma. Ahí está. Y solo incluye al 0. Vámonos al siguiente ejemplo así hipotético y sencillo. Ahí dice que tenemos que el conjunto B presenta elementos que pertenecen al conjunto de los números enteros positivos, es decir, del 1 hasta el infinito positivo. Y además tiene que cumplir esta condición característica. Igualmente que el anterior, hagamos las mismas operaciones y trabajemos con la segunda condición, donde nos dice que x menos 1 se iguala a 0. Por lo tanto, de acá, para que yo encuentre cuál es el valor de x, este 1 que está con signo negativo deberé pasarlo al segundo miembro y este se va a ir con signo cambiado. Por lo tanto, me sale que el valor de x había sido simplemente igual a 1. Como no podemos hacer nada más, ahí terminamos con el valor de x. Así es que de la misma forma al anterior ejemplo que hemos ido trabajándolo, vamos a definir a este conjunto B por extensión. Y notamos que el único elemento simplemente en acá viene a ser el 1.
Y ahí tendríamos nuestros ejemplos para lo que es los conjuntos unitarios.